Hello, my name is Rodolfo Janiel Rodriguez Hernandez, and I am a student at Querétaro's Technological University, coursing in virtual instrumentation. In this video, I will present my prototype of a control and data acquisition system in LabVIEW. This system integrates a temperature control mechanism using a state machine and real-time data storage. Through this project, aim to demonstrate the integration of advanced technologies for efficient monitoring and control of variables in a virtual environment. This approach enables precise data analysis, automation, and decision-making, which are crucial for industrial and research application. Como podemos observar, en este momento estamos en el panel frontal. Como primer punto vamos a hablar de la gráfica. En este caso es una gráfica escalada para temperatura en el eje y para el tiempo en el eje X. Dicha gráfica se compone de los 5 datos requeridos según la rúbrica. En este caso, temperatura registrada controlada en grados Celsius de un color rojo, temperatura consigna en grados Celsius en un color verde, valor máximo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada en un color blanco, valor mínimo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada en un color amarillo y por último, temperatura ambiente en grados Celsius en un tono azulado. De mi lado derecho contamos con el área de las temperaturas, en este caso de las barras de temperatura. Como primera barra contamos con la temperatura consigna de manera de controlador. Tenemos después a la temperatura controlada como un indicador. Y por último, la temperatura ambiente, de igual manera que la temperatura consigna, como un controlador. En la parte de abajo tenemos el apartado del calefactor, es un LED, que como lo indica la rúbrica, en el caso de estar encendido, va a cambiar. En este caso de estar apagado, cambió a encendido. De su lado izquierdo contamos con el área de controles, donde podemos hacer el paro de todo el sistema. El apartado de activo reposo, que de igual manera que el calefactor cambia de acuerdo a la rúbrica, si está en activo o está en reposo. Después tenemos el puesto fuera, que al igual que el activo reposo, cambia de estado, dependiendo si está presionado o no. Y este cumple con la función de forzar el encendido del calefactor si es llegado a presionarse. Seguimos con la comunicación serial, donde podemos introducir el puerto. Y por último y no menos importante, el área de, pues, de guardado de datos, donde aquí contamos con el botón para seleccionar si queremos almacenar los datos registrados en la gráfica o bien simplemente no hacerlo. Ahora bien, también contamos con la ruta del archivo, donde es completamente necesario tener registrado, en este caso, el archivo .txt para poder hacer funcionar el sistema. Del caso contrario, no va a iniciar, se va a mantener en paro. Bueno, ahora nos encontramos en el diagrama de bloques, donde comenzaremos por el inicio de la conexión serial de nuestro, en nuestro caso, nuestro visa. De aquí pasamos a las condiciones iniciales, como el activo reposo pues, en su estado cero. También contamos con el apartado de adquisición de datos, en este caso más bien registro, donde registramos nuestros datos que lleguemos a obtener. Obvio, en dado caso, si no lo llegamos a activar, pues claro, no va a tener una función como tal. De aquí entramos a nuestra máquina de estados, que
Nuevamente, de acuerdo a nuestro botón de activo reposo, pasaremos a en estado de reposo, que no hará nada, se desactivará el calefactor. Y bueno, aquí contamos con el control que decide, ¿sabes qué? Si está activo o no está activo. Dependiendo de eso, nuestro botón es como que veremos de reposo a activo. Donde, claro, se ejecutará todo nuestro sistema. Em, más, de aquí entramos a nuestro primer sub-BI, que es un requisito de la rúbrica, que en este caso es la temperatura demo, o de termómetro demo. De aquí pasamos a un case que se encargará de adquirir los últimos 10 datos máximos y mínimos y a su vez pasará esos mismos datos a nuestra gráfica. Dicha gráfica se va a componer de los elementos que anteriormente mencionamos en el panel frontal, como lo son temperatura ambiente, temperatura consigna y temperatura controlada. Aquí es donde se almacenan los últimos 10 datos máximos y mínimos. Pasan a todos los 5 datos y a la gráfica. Ok, de aquí pasamos a otro sub-BI. En este caso se encarga de hacer el ajuste de valor de la consigna, es decir, se encarga de que la temperatura consigna no sea menor a la temperatura ambiente. También contamos con otro sub-BI que se encarga de encender o apagar el calefactor de manera automática o manual, que de igual manera hace que el calefactor se active cuando la temperatura controlada esté por debajo de 0.5 grados. En este caso, temperatura consigna, ¿no? Y se llega a desactivar si en dado caso está por encima de la temperatura consigna. Ahora bien, pasamos también a un sub-BI, que en este caso, al igual que en el caso de que nuestra máquina de estado se encuentra en reposo, va a ser lo mismo para el activo, dado caso de que nuestro botón de activo reposo llegue a estar en reposo, lo desactivemos, pues claramente va a pasar a ese estado en nuestra máquina de estados. Después tenemos el apartado del llenado de datos. Si en dado caso nuestro botón de datos lo tenemos activado para, valga la redundancia, conseguir datos, pues va a seguir a hacer el llenado de datos. En este caso lo hace por medio de un sub-BI. Aquí es donde se rellenan los datos. Y en dado caso de que no esté activado el guardar datos, simplemente no lo hará, no hará nada. Saliendo de nuestra máquina de estados, pues claro, el tiempo de funcionamiento del programa debe de ser de 200 milisegundos, de acuerdo a la rúbrica. Y bueno, tenemos las condiciones de paro, que en este caso, pues si en dado caso llega a haber un error o simplemente se llega a presionar el botón de paro, valga la redundancia, se hará el paro del programa como tal y desplegará este mensaje. Se realizó el paro del programa. Ya saliendo de todo nuestro programa, pues claro, será el cierre de visa y se cerrará el documento donde se almacenarán los datos si es que se llegaron a activar. Bueno, como lo requisita la rúbrica, ahora nos encontramos en el ejecutable del BI anterior. En este caso,
previamente ya se ha colocado el archivo .txt que es necesario para que el programa, si en dado caso se llega a guardar o no los datos, funcione, ya podríamos empezar por correr el programa como tal. Como lo indica también la rúbrica, al iniciar el programa, todo se encuentra en reposo. En este caso, el activo reposo se encuentra en reposo, como debe ser. Vamos a activar el guardar datos y empezamos por activar. Como podemos observar, aquí se está graficando y como lo indica la rúbrica, si nosotros intentamos pasar por debajo de la temperatura ambiente, automáticamente no nos lo permitirá el programa. No nos permitiría ir por debajo de la temperatura ambiente. En este caso lo tengo establecido a 23 grados centígrados. Ahora, por ende, la temperatura controlada está empezando a bajar, pero no llega a pasar por debajo de la temperatura consigna. Ahora, nosotros aumentamos la temperatura consigna por encima de la temperatura controlada, por consiguiente el calefactor empezará a encenderse, provocando que la temperatura vaya aumentando. Como podemos observar en la gráfica, en todo momento se ha estado graficando, todos los elementos se ven en pantalla, en la gráfica. En dado caso nosotros hacemos el reposo, directamente el programa se pausa. Si nosotros lo volvemos a activar, vuelve a funcionar. Igual cumplimos con la rúbrica en el caso de las descripciones y tip. Cada elemento contiene descripción. Y por último, vamos a pasar un momento para revisar los datos que se han registrado. Como podemos observar, se han registrado en todo momento, tanto los encendidos como los apagados del calefactor y su temperatura ambiente. Por último, probemos con directamente hacer el paro total del programa, lo cual mandará la alerta de paro del programa. Simplemente dejará de funcionar el programa como tal. De mi parte fue todo. Este ha sido mi prototipo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.